Buenas tardes, me presento, mi nombre es Grace Paula Miranda Herrera, estudiante de doctorado en educación en la UPEL, cohorte 17, grupo número 3. Hoy les presento mi intención investigativa titulada Vivencias emocionales de la procrastinación en el aprendizaje de las matemáticas, un estudio fenomenológico con estudiantes de básica secundaria en Colombia. Este tema está adscrito a la línea de investigación Estilos cognitivos y estrategia de aprendizaje. ¿Por qué este tema y desde esta perspectiva? La investigación sobre procrastinación en matemática ha privilegiado su medición, es decir, cuánto ocurre y con qué frecuencia se repite, dejando en un segundo plano su dimensión experiencial. Sin embargo, cuando un estudiante posterga, no solo actúa, vive y significa esa acción. Este fenómeno no es aislado. A nivel nacional, vemos cómo en evaluaciones como PISA evidencian que Colombia se encuentra por debajo del promedio en matemáticas y los reportes del Ministerio de Educación Nacional y el IFED muestran dificultades persistentes en esta área. En estudiantes de noveno grado de la institución educativa Dolores Mario Gross, la postergación se configura como una experiencia marcada por ansiedad, frustración, culpa y un alivio momentáneo al evitar la tarea. Estas emociones no serán efectos secundarios, sino constitutivas del fenómeno. Ahí es donde se ubica un vacío. Mientras la literatura describe cuánto se posterga, esta investigación busca comprender cómo se vive y qué significa postergar. En este sentido, el objetivo general es comprender las vivencias emocionales de la procrastinación en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes colombianos de noveno grado de básica secundaria de la institución educativa Dolores Mario Cruz del municipio de Soledad, Atlántico. De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos, los cuales corresponden a momentos metodológicos del estudio. El primero busca interpretar los sentidos y significados que emergen de la experiencia vivida de procrastinación en matemáticas, atendiendo al momento hermenéutico del método. El segundo, describir la estructura esencial del fenómeno en sus dimensiones existenciales, temporalidad, corporalidad, espacialidad y relacionalidad. El tercero, comprender las emociones constitutivas, ansiedad, frustración, culpa y alivio que configuran la experiencia vivida de procrastinación desde la perspectiva de los estudiantes. Y el cuarto, integrar los hallazgos en una comprensión del fenómeno de la procrastinación en matemática mediante una síntesis hermenéutica sin derivar propuestas de intervención pedagógica. Antes de construir el marco teórico, es clave revisar qué se ha investigado sobre este fenómeno. Diversos estudios coinciden en tres ideas centrales. Por ejemplo, Sawil evidencia que la ansiedad matemática conduce a la evitación y Herbias plantea que la procrastinación es un fenómeno complejo y multidimensional. En conjunto, estos estudios muestran que está profundamente atravesado por lo emocional, manifestándose en experiencias como la culpa, la frustración y la pérdida de control. Sin embargo, también se evidencia un vacío importante. Son escasos los estudios en educación secundaria, en matemáticas y en especial desde un enfoque fenomenológico. Y es a partir de este vacío que el estudio se fundamenta en 4 ejes teóricos. En primer lugar, la perspectiva fenomenológica hermenéutica desde Van Manen, que permite comprender la procrastinación como una experiencia vivida y dotada de sentido. En segundo lugar, la procrastinación como regulación afectiva, donde Sirois y Pichel, junto con Klintzien, plantean que procrastinar es una forma de evitar el malestar emocional inmediato. En tercer lugar, tenemos las emociones de autoeficacia en el aprendizaje matemático, sustentado en Bandura y Ashcraft, que explica cómo la percepción de capacidad y la ansiedad influyen en la evitación. En esta línea,
Nussbaum aporta que las emociones son formas de valoración. Y finalmente, el aprendizaje matemático como experiencia cultural y afectiva desde Freudenthal y Bishop, que permite comprender que la relación con las matemáticas está mediada por significados y experiencias previas. En cuanto a la perspectiva metodológica, el estudio se inscribe en un paradigma interpretativo comprensivo orientado a comprender los significados de la experiencia desde las perspectivas del sujeto. Se adopta un enfoque cualitativo, ya que no se busca medir, sino interpretar la vivencia de la procrastinación en su contexto. El método o diseño es fenomenológico hermenéutico, fundamentado en Martínez Migueles y articulado con Husserl, lo que permite acceder a la experiencia vivida y a los sentidos que los estudiantes construyen frente a ella. En cuanto a las técnicas de recolección, se emplearán la entrevista en profundidad y la observación participante. En cuanto a los instrumentos de recolección, se utilizará un guión de entrevista estructurado en 6 ejes temáticos que permitirán explorar la relación con las matemáticas, la vivencia de la postergación y las emociones asociadas, así como las dimensiones de tiempo, cuerpo, espacio y relaciones y la identidad como aprendiz. De manera complementaria, se empleará un diario de campo reflexivo orientado a registrar las experiencias y favorecer la saturación de significados. Para el análisis, se seguirá el método fenomenológico descriptivo de Georgi a partir de una lectura global de los relatos, la identificación de unidades de significado y su posterior síntesis con el propósito de comprender la esencia del fenómeno. Y para garantizar el rigor, se asumirán los criterios de Lincoln y Guba: credibilidad mediante validación y triangulación, transferibilidad a través de una descripción densa del contexto, dependencia mediante registro sistemático del proceso metodológico y confirmabilidad a partir de la reflexibilidad del investigador, que en este caso soy yo. Esto permitirá una interpretación profunda, coherente y fundamentada del fenómeno.